Así se llama esta primera mesa, los ODS y el bienestar animal, humano y del planeta, una respuesta conectada y sostenible. Paso a presentaros quienes me van a acompañar aquí, en estas 4 sillitas, conmigo aquí 5. Por ejemplo, Consuelo Rubio, que es la jefa de Departamento de Medicamentos Veterinarios de la AEMS. Va a estar aquí también conmigo José Ramón Vanegas. Hola, Consuelo. Va a estar José Ramón Vanegas, que es catedrático del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Por aquí estás, José Ramón. Cristina Rivero, que es la directora de Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la COE. Y Víctor Viñuales, que es sociólogo, cofundador y director de Fundación Ecología y Desarrollo y vicepresidente de la Red Española de Impacto Mundial. Bueno, pues muchas gracias a los 4 por inaugurar, que siempre al principio cuesta un poco, pero ya veréis que enseguida entramos en materia. Bueno, agradeceros que estéis conmigo y que estéis con nosotros en esta tarde tan intensa. Hoy vamos a hablar de los ODS en esta primera parte. Yo, Consuelo, la primera reflexión que haría es que quizá la sociedad ha entendido este concepto de One Health o de una salud cuando su vida, cuando lo ha visto en sus propias carnes, cuando su vida ha cambiado para siempre con la pandemia, ¿no? Nos ha cambiado a todos. Aquella historia que empezó, además de todos los estudios que se han hecho, en un mercado de animales que paralizó el mundo y que ha cambiado nuestra sociedad. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dirías tú que hemos aprendido cuando haya pasado un poco y podemos hacer un poco de reflexión sobre esto? Bueno, yo creo que hemos aprendido, y además espero que realmente lo hayamos aprendido, que estamos interconectados en una biodiversidad en la que todo nos puede ocurrir. A mí me gustaría, aunque parece que está feo hablar realmente en Europa, pero como sabéis, la Unión Europea hizo una comunicación de las lecciones que se han aprendido en el manejo de esta pandemia. En realidad son como 10 conceptos bastante exhaustivos y con ese lenguaje propio de las instituciones europeas, farragoso de la administración. Pero que yo destacaría, no voy a hablaros de los 10, pero destacaría que lo más importante ha sido el reforzar los sistemas de vigilancia. Los sistemas de vigilancia epidemiológica existían, estaban ahí, pero no estaban coordinados y, sobre todo, estaban faltos de personal y, si me apuras, de entrenamiento. De recursos. De recursos. No había una coordinación entre las distintas instituciones que tienen sistemas de vigilancia. Por otro lado, también se ha visto la necesidad de reforzar los sistemas sanitarios. Los sistemas sanitarios, nos hemos dado cuenta, no solamente en España, en el resto de Europa, que no estaban preparados para afrontar una pandemia de estas características. Pero esto exige no solamente una inversión económica, que yo creo que se va a poner en marcha, estoy convencida, sino que además necesita de una evaluación continuada. Es decir, ver que están preparados, aunque no exista la epidemia, que todos los años te haga una evaluación para ver si eres capaz de responder como servicios sanitarios del país a eso. Y, desde luego, la colaboración. Nada de lo que se ha conseguido en Europa a nivel de vacunas a través de la alianza del COVAX, nada hubiera sido posible haciéndolo aisladamente, país por país. Se ha demostrado que realmente lo que ha funcionado ha sido la colaboración de todos los países de la Unión Europea. Y quisiera terminar, para no alargarme mucho, diciendo que lo principal que debemos tener en mente es que todas estas lecciones que os he ido comentando, hay algunas más, pero que se han ido poniendo en práctica, lo que hay que hacer es pasarlas a que sean estructuras, a que sean de verdad. O sea, es decir, qué buena idea reforzar los sistemas de epidemiología, de vigilancia epidemiológica. No, hágalo, haga una red, haga un sistema de coordinación de salud, una Europa, una sola salud, también sería importante. O sea, yo creo que eso es, y así lo entiendo, y además sé que la comisaria de salud así lo ha dicho. O sea, hay que poner en marcha las lecciones que hemos aprendido, transformándolas en cosas tangibles.
Pero te veo optimista. O sea, algunas de esas medidas que estaba anunciando Europa, o consejos o conclusiones, ves que no han caído en saco roto. No, que se están haciendo. No han caído en saco roto. Y además, de hecho, ya hay grupos. O sea, el grupo, el PPR, de prevención prevención y resistencia, ese ya está. O sea, ya está preparado. El alto comisionado para el tratamiento de pandemias, no me acuerdo exactamente cuáles son las siglas, también ya está. Y están puestos ya en marcha. Entonces, lo que hace falta es que esto no quede en saco roto. Es decir, bueno, esto ya ha pasado, ya vendrá otra. Es decir, no, es que tenemos que estar preparados para antes de que llegue. Porque una de las peores cosas que ocurrió es la falta que hubo de coordinación con las noticias que venían de China. Yo me pasé, si en China ya tenían COVID en diciembre, en noviembre y en diciembre, aquí en enero se decía que era una gripe. O sea, algo ha fallado, algo falló ahí. Bueno, vale, pero me quedo con la parte optimista, que desde luego es un buen comienzo. José Ramón, decía Consuelo, tenemos que aprender un montón de cosas, tenemos algunas conclusiones, pero en tu experiencia como profesor universitario, pensando también en quienes tienen que aprender desde su formación esta nueva sociedad que viene con todos los retos sanitarios, ¿está introducido realmente el concepto de One Health, de una salud única en el ambiente académico, especialmente entre los estudiantes y los planes docentes? Pero cuéntanoslo. Yo creo que en general la universidad no está introducido suficientemente. Seguro que hay departamentos en universidades concretas, departamentos sobre todo de ciencias ambientales, de veterinaria, etcétera, en el que esto está más introducido. Pero yo creo que hay déficit. Y voy a empezar por hacer una autocrítica, como profesor de medicina preventiva en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y al propio tiempo una sugerencia, ¿no? Los temas ambientales, los temas que rodea el One Health, la tierra, esta tierra que está hecha para nosotros, no solo para nosotros, está administrada en la formación en microdosis. Es decir, no está suficientemente implementada. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer formación, formación, formación. Si queréis llamarlo educación, que la educación no solo es información, sino pasar de la información, como sabéis, a interiorizarlo y a practicarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, el objetivo podría ser, desde el punto de vista universitario, y no hablo más que en representación de mí mismo como profesor, el objetivo debería ser acercar, sin duda, e implicar al mundo académico, el mundo universitario y académico en general, que puede ser, no estrictamente tiene que estar en edificios universitarios. Implicarlos, ¿cómo? A través de la formación. ¿Qué contenidos debería tener esa formación? El contenido, fundamentalmente, el One Health es en sí mismo, que es un mundo, es un paraguas que cubre tantas cosas. Sin duda que ese puede ser contenido en forma de un seminario especial, en forma de algo de formación, una clase en el pregrado, estimular en la docencia del posgrado también, por ejemplo, y esto requeriría cierto patrocinio, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, tesis doctorales. ¿Por qué no dedicar con el concurso de los alumnos que deben participar en esto para incrementar esa formación? Y por último, también teniendo en cuenta que lo evaluemos al menos una vez al año, porque si no, no sabemos si lo que hacemos sirve para algo de verdad. Y que aunque todo nace con vocación de continuidad, si no se mima, no hay continuidad. Se quedan en actos concretos. Bueno, este evento es un ejemplo, ya va por la segunda jornada, ¿no? Es un ejemplo de continuidad. Y las que nos quedan, José Ramón. Las que nos quedan, claro. Pero eso es un ejemplo de continuidad, predicando con el ejemplo, ¿no? Esta es alguna de las cosas que puedo hacer. Luego se pueden coger temas concretos, quizá no me quiero extender ahora, pero sí, si me permite, simplemente un pequeño añadido a lo que comentaba Consuelo. Yo como ciudadano, ¿qué he aprendido? No ya como médico. He aprendido que hay que respetar los consejos que vienen de las autoridades sanitarias, que tiene expertos más o menos explicitados, pero tiene expertos. Es una cierta indecencia a posteriori y cuando nadie hemos visto
lo que venía a venir, ni nosotros vimos, ni los italianos vieron lo de China, no lo que se nos vino nosotros lo de Italia, ni los franceses de nosotros, ni los alemanes a su vez de los franceses o los británicos, ni los norteamericanos de Estados Unidos y Canadá lo que habían visto en Europa. Por tanto, lo que hay que hacer es humilde, confiar, participar, criticar, eso está abierto, pero no descalificar, ¿no? Eso yo lo aprendí de Gonciano, más humildad para aprender. Esto es lo que he aprendido y creo que se puede practicar. Consejos basados en la evidencia y contrarrestar con elegancia, con inteligencia, a aquellos que no piensan como nosotros. Es decir, que no me gusta el nombre de negacionista, gente que está... Esto hay que contrarrestarlo, pero de una manera elegante, inteligente. Todos tenemos en las propias familias este tema. Estas son dos cosas que he aprendido yo. Y con información y datos, ¿no? Luego hablaremos también de la información es fundamental, de la comunicación y la divulgación. Pero los datos abruman, los datos son... Es verdad, estamos sepultados, ¿no? Convertir un dato en una información es un arte, basado en la ciencia. Por cierto, la ciencia no es lo único que decide, es algo que tenemos que aprender todos. La ciencia es importantísimo, pero no es más que un elemento, el primero, de la ecuación, en el cual entra la vulnerabilidad del problema, si podemos solucionarlo o no, si tenemos elementos, medicamentos, vacunas, sistema sanitario, la trascendencia que se le da, la trascendencia que le da a la sociedad o nosotros mismos y los recursos que son necesarios. La ciencia es un elemento muy importante y quizá el primero, cronológicamente, en entrar en acción, pero no es el único y, si me permitís, yo diría gracias a Dios. Cristina Rivero, te quiero preguntar por una experiencia en positivo de cosas que se están haciendo ya, decíamos. Necesitamos ejemplos específicos, concretos, para saber por dónde van a ir las cosas. La COE, la patronal, acabáis de crear una comisión de trabajo One Health, que es un grupo mixto entre sanidad y transición ecológica. A ver, cuéntanos. Bueno, en COE, como sabéis, aglutinamos todas las asociaciones sectoriales, territoriales y también empresas individuales. Y funcionamos con comisiones de trabajo. Yo coordino la Comisión de Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica, donde los temas los tenemos más o menos acotados con grupos de trabajo, calidad ambiental, cambio climático, agua, residuos, Agenda 2030, movilidad sostenible, aguas, y en mi departamento gestionamos también la Comisión de Sanidad. Entonces, a raíz de la petición de algunos de nuestros socios, algunos de los cuales tengo aquí sentado además, que lleva mucho, que viene del ámbito de los veterinarios y que lleva mucho tiempo. O sea, esto vino de la parte de la salud animal, socios. De veterinarios. Bueno, vino de que por esas carambolas del destino, mi querida socia que tengo aquí sentada, especialista en la parte de salud ambiental, animal, yo especialista en cambio climático y en salud ambiental, y la gente que teníamos de lo que es más salud humana, pues decidieron que era el momento, a raíz de lo que estabais comentando, ¿no? De si no hemos aprendido ahora mismo que hay que escuchar a la ciencia, ya nunca más va a pasar. Sí. Entonces, ahora, y si no hemos aprendido ahora mismo, con todo lo que nos está cayendo, que la colaboración público-privada es la única forma de hacer frente a los retos que tenemos marcados, y si no hemos aprendido que las empresas es de donde van a salir las soluciones de todos esos retos, pues no va a pasar nunca. Entonces nos hemos encontrado en que creíamos que era el momento de apoyar un grupo de trabajo One Health, que lo hemos creado recientemente, y en el que la verdad que ha tenido bastante éxito, porque tenemos desde bancos a empresas energéticas a lo que son más tradicionalmente sectores o empresas que están directamente relacionados o con salud ambiental o animal o humana. Y hemos empezado primero por el tema mentalizarnos, ¿no? Decíamos, hemos aprendido yo creo que mentalizarnos es lo primero, concienciarnos de que la ciencia está ahí y tenemos evidencias más que claras, y es la forma de conseguir afrontar estos retos. Y si lo juntas con los ODS, además, yo creo que lo que nos está permitiendo este enfoque One Health, aparte de los objetivos clarísimos que tenemos, que queremos primero ver cómo se implanta esto en las empresas, luego tenemos la ambición de construir herramientas de colaboración público-privada, por supuesto, relacionadas con la prevención, con los datos y demás. Seguiremos poniendo iniciativas sobre la mesa, pero realmente creíamos que era el momento
y que es la única forma de tratar estos temas y de cumplir los objetivos que tenemos todos. Y una vez que se ponen en la mesa, que el concepto pues, puede molar en esta época, puede ser una palabra de moda, pero luego las empresas, las compañías, las instituciones, al menos desde la patronal, veis que tienen la permeabilidad para realmente tener este enfoque global. Hay una disposición, positiva. Digo, ¿llegan los resultados o al menos en el enfoque? Porque eso es a veces romper barreras, romper lugares estancos, ¿no? Esto es un poco como todo, ¿no? Y en el mundo del medio ambiente lo hemos visto, ¿verdad? Entonces aquí vamos un poco por olas, ¿no? Sí. Y la ola del desarrollo sostenible, y luego la ola del cambio climático, y ahora es el ASG, y luego será el One Health, y luego da igual. El caso es que mi experiencia, que llevo más de 30 años dedicada a estos temas, es que todo va percolando. Y que cuando llegan las empresas ponen encima de la mesa las soluciones, porque es que es a lo que se dedican, ¿no? Hacer frente a los retos de la humanidad con soluciones prácticas, que es a lo que se dedican todas ellas. Entonces, estamos empezando, pero sí que hay muchísimo interés y lo primero que queremos, pues eso, que percole en todas las empresas, que haya unas directrices de en qué ámbitos se puede articular el concepto One Health, y luego, igual que con el tema de ODS, ¿no? Que al final lo que te proporciona es un lenguaje común. Si tienes una hoja de ruta clara y si todo el mundo está viendo en el mismo alfabeto, pues es mucho más fácil desarrollar iniciativas que si cada uno habla un idioma o no tiene forma de comunicarse con el lenguaje común. Perfecto. Oye, Víctor, este ha sido un verano, lo hemos visto en las noticias, hemos visto un calor nunca imaginado en este país, ni en Europa, ni en Londres. Recordad cómo han estado. Hemos visto granizo como pelotas de tenis que abría todos los telediarios. Bueno, independientemente del momento y la coyuntura, yo creo que el cambio climático no es, en este caso, haciendo referencia a tu expresión, Cristina, una ola. Yo creo que ya es una realidad que sí está en las agendas. Eso es una buena noticia. Nos ha costado, pero esa es una buena noticia. La pregunta es si volvemos a cometer los mismos errores en el sentido en que no acaba de haber un enfoque global, por ejemplo, salud humana y animal, por ejemplo, desde tu punto de vista. Muy telegráficamente. Primero, mi satisfacción por estar en un acto organizado por una empresa centenaria hablando de sostenibilidad, que la cosa consiste en que esto dure y que dure bien, ¿no? O sea, que nada más coherente, ¿no? La segunda cosa que quería decir es que tengo dos mensajes para esta que me transmitieron. Uno, mi suegra, que este verano dijo de una forma muy taxativa: no vuelvo a pasar otro verano así. Y Miguel, que es pastor, que lo vi en Aragós del Puerto. Aragós del Puerto seguramente no lo conocéis mucho, pero estaría Ansó, que eso sí que os sonará más, ¿no? Al lado de Fago, el crimen de Fago, Hecho y Aragós del Puerto, ¿no? Y entonces estaba con sus 1.200 ovejas en julio, tercera semana de julio, con una sequía enorme en el Pirineo, y sus ovejas no tenían agua. Y él, que se subía para ahorrar habituallamiento, me ofreció la bota y dice: la mezclo con agua para que así solo te llevo una cosa. Entonces el vino con agua, pues, estaba bien, ¿no? ¿Y a dónde voy con eso, no? Que yo creo que este verano la gente ha vivido con sus 5 sentidos el cambio climático, ¿no? Y ha afectado a sus negocios, a su sueño y entonces a su salud. A su salud. Y yo creo que hemos pasado, esa es mi hipótesis optimista, ¿no? Que este verano se ha producido un crack donde millones de personas se están planteando qué hacer con sus viviendas, qué hacer como para aislarlas o para que... Y eso supone un cambio. Y yo creo que también se ha producido otro cambio, y es que millones de personas se han dado cuenta de la fragilidad de la vida y de nuestra ecodependencia. Dependemos del clima, dependemos del agua, dependemos de la fotosíntesis, de poquitas cosas, pero somos seres muy dependientes, ¿no? Y cuando decía que soy optimista, pienso que esto debería, ¿no?, hacer un cambio en varias líneas. Uno, en la urgencia de actuar. Es decir, de la misma manera que mi suegra dice: no vuelvo a pasar otro verano,
Pues esto debería también inocularse en la política pública. Es decir, que el próximo verano ya hayan ocurrido cosas para renaturalizar nuestras ciudades, para aislar nuestras casas con urgencia. 2, necesitamos también escalar. Hablando de vivienda, el plan de recuperación dice rehabilitar 500.000 de viviendas en 3 años. En España hay 26 millones. Tendríamos no solo que rehabilitar y aislar 500.000, hay mucha más gente, muchos más millones de españoles que quieren. Entonces, tenemos que ver cómo hacer las cosas fáciles, rápidas, sencillas, ¿no? Asequibles, para hacer las cosas a una escala enorme, ¿no? Y la otra cosa que también yo creo que es fundamental, y ligando un poco con tu respuesta, es que esos 3 vectores, esos 3 grandes actores del One Health, ¿no? La salud humana, lo que tenemos que hacer es, como hacen hoy los buenos médicos y no hacían ayer los malos médicos, que es que te resolvían el estómago, te resolvían el riñón, jodiéndote el estómago, o al revés, ¿no? Tenemos que integrar las políticas y hacer una buena política para la salud animal, una buena política para la salud humana y una buena política para el medio ambiente. Porque además hemos visto que están entrelazados, como las cerezas en un cesto. No nos vamos a salvar. Lo que les va mal a las ovejitas de Aragüer del Puerto nos va mal a nosotros. Y si nos va mal a nosotros, también le irá mal a las ovejitas, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos exige un mayor diálogo, lo decías antes José Ramón y quienes habéis intervenido, ¿no? Consuelo y Cristina, ¿no? Un mayor diálogo entre sectores, una mayor cooperación, salir cada cual de su silo, ¿no? Soberbio, ¿no? Y con humildad ponernos a conversar y construir el futuro que queremos, ¿no? Hablabas de las ovejitas, de los humanos, de los pastores. Luego vamos a hablar de medidas que se están tomando. Por ejemplo, en la segunda mesa hablaremos de antibióticos y de programas concretos que se están haciendo donde se ve claramente esa interconexión entre salud humana y animal. Pero, Consuelo, hemos visto los ejemplos en algunos programas, hemos visto lo que tú decías, algunas de las conclusiones, cómo ha funcionado coordinar bien y coordinarse entre países y cuando no ha funcionado, que lo decía José Ramón al comienzo. Ahora, ¿dónde hay que poner el foco? Bueno, el foco habría que ponerlo sobre todo en la investigación y en la formación, fundamentalmente. Hablando de resistencias, que es una de las cosas que mejor conozco, otras la verdad es que las desconozco, pero hablando de resistencias, el ejemplo del Plan Nacional de Resistencias a Antibióticos es un claro ejemplo de coordinación de distintos estamentos, de juntar este concepto de One Health del que estamos hablando todo el rato, ¿no? O sea, coordinar la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental. ¿Qué pasa? Que esto es muy complicado, pero se está haciendo. De hecho, el plan español, que está feo que yo lo diga, porque como lo coordina la Agencia Española del Medicamento, pero es un ejemplo en Europa y es un ejemplo en el mundo de lo que se ha conseguido. Que se podía extrapolar a otras políticas. Esto es una política de contención de resistencias, pues se podía extrapolar. Se ha conseguido que... ¿Es un programa europeo o mundial? No, el programa es español, pero está basado en las conclusiones de la Comisión Europea. O sea, la Comisión no ordenó, sino que sugirió a los Estados miembros que todos para el 2017 tuvieran en marcha un plan nacional de contención de resistencias, porque las resistencias es la gran pandemia del siglo XXI. Que todo el mundo hablamos de la pandemia COVID. Todo el mundo estamos con la pandemia porque, claro, se ha llevado mucha gente por delante, ha sido catastrófica también a nivel económico. Ha sido repentina. Claro. Pero esto es la pandemia silenciosa. Esto es una pandemia que no nos damos cuenta. A nosotros se nos muere la gente de al lado, sabemos perfectamente que se ha muerto por COVID, de una insuficiencia respiratoria, pero tú no te imaginas que a lo mejor que la mayoría de la gente que se está muriendo ahora, desgraciadamente, en los hospitales, es porque los antibióticos no les funcionan, por bacterias nosocomiales y porque los antibióticos no le están funcionando. Esta es la famosa pandemia silenciosa, que realmente es la pandemia porque el COVID, más o menos, y con las vacunas que ahora mismo tenemos y con las que se están desarrollando, se va a terminar o se va a hacer endémico, pero la pandemia silenciosa continúa. Y es más agravada porque en estos 2 años, por lo menos en la parte humana, se ha hecho un uso abusivo, muchas veces con razón, de los antibióticos. Con lo cual, es todavía más, nos va a venir como
como más cargada de fuerza, ¿no? La pandemia esta. Y es una pandemia que tenemos que luchar contra ella. Pero vamos, lo he puesto a modo de ejemplo de cómo se colabora a nivel medioambiental. ¿Qué tiene que ver, pues si me apuras, un médico de digestivo con un biólogo que está en un sistema, bueno, que trabaja en el MITECO, en el Ministerio de Transición Ecológica? Pues aparentemente nada. Bueno, pues estos planes han conseguido poner en comunicación a esa gente. Es decir, que saben que hay zonas en las que tienen que trabajar conjuntamente. Entonces, yo el foco, desde luego, lo pondría en la formación. La investigación. Y en la investigación. Pero ya Estados Unidos en eso nos lleva un poco de adelanto. Las profesiones sanitarias tienen los 2 primeros años casi todas las asignaturas comunes. Son comunes a todos. Es decir, da igual que estudies veterinaria, que estudies medicina, que estudies farmacia, que estudies enfermería, tienes una... Primero y segundo son One Health. Son One Health. Buena noticia. Y eso es importante, o sea, es muy, muy importante porque te acostumbras a trabajar con gente que luego va a tener otra perspectiva totalmente distinta a la tuya. José Ramón, hablaba Consuelo de las pandemias que vienen. Tú eres profesional, investigador, médico de salud pública. Sobre las zoonosis pandémicas que pueden venir. A ver, ya sé que la pregunta tiene tela, pero Sí, ¿por sí. dónde empezamos? ¿Dónde empieza la solución? Mal epidemiólogo es el que hace muchas predicciones, porque te equivocas. Pero sin duda... Pero es verdad que en la pandemia luego nos dijeron, si hubierais hecho caso a los epidemiólogos que ya veníamos diciendo... Esta mañana estaban los periódicos, también ayer y anteayer, el tema de la gripe aviar. Sí. En granjas, el tema de los pollos. Sí. No solamente es el tema del COVID, pero la preparación debe ser la misma, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de estar preparados? Prevenir una posible pandemia o una epidemia o los brotes que surjan. Claro, el tema está ahí, ¿cómo prevenir? Lo simbolizo más que con el COVID-19 con la gripe aviar, ¿no? Que son virus gripales, H5, en las espículas se llaman H&N, hemaglutinina, adenomidasa. Entonces, combina los nombres. Que hemos tenido, creo, el segundo caso en Europa. Sí, son casos, Guadalajara. se suele decir, y yo creo que con razón hay muchísimo más expertos que yo, que suelen ser poco contagiosas y sobre todo es poco frecuente el salto al hombre. Es cierto, parece que estos son datos genéricos, pero las granjas de pollos, hay granjas de pollos masivas que pueden tener millones de pollos hacinados. Los pollos conviven de alguna manera con los patos domésticos. Este es el peligroso, el que puede, sobre todo en ambientes, medio ambiente, charcas de agua, lagos, lagunas, en Asia, por ejemplo, los arrozales que se suelen construir. Los patos salvajes, las aves acuáticas salvajes, por cierto, yo vi una en la época del COVID y me pegué un susto, justo en el jardín de mi comunidad. Digo, un pato salvaje que hará aquí. Lo espanté lo mejor que pude. Pues ese contacto es fácil en esas granjas tan hacinadas, no es tan difícil que salte a un cuidador. La transmisión es aérea. ¿Cuál es el problema fundamental? La carne de pollo es barata y está muy rica. Esta misma, por cierto, para ver que no tengo nada contra el pollo, me he tomado un filete de pollo en mi casa antes de venir. Bien. Bueno, no era en mi casa, pero bueno. Pero hay que consumir responsablemente. Lo mismo que la carne roja, aunque sea en otro terreno, también hay que consumir. ¿Qué es consumirlas? ¿Qué es consumir? Procurar consumir responsablemente y saludablemente. Hay pirámides alimentarias, hay orientaciones cada vez más importantes sobre la frecuencia de consumo de este tipo de alimentos. No porque el pollo en sí mismo nos vaya a contaminar, ¿no? Otro problema son los antibióticos, en fin, eso es otro problema. Sino por lo que supone de demanda, la demanda crea la oferta. Y ahí está. Luego la prevención, claro, las vacunas de estos animales, las cosas se están haciendo bien, pero tenemos todas las condiciones. La buena noticia es que es poco contagiosa, la mala noticia es muy letal. Es muy letal. Hemos tenido 2 o 3 avisos de las gripes aviares ya en el mundo. Si no se controla rápidamente, o sea, la letalidad es muy superior, solo superada por el ébola o el virus del SIDA, ¿no? O algunos otros virus.
¿Qué se puede decir? Bueno, las vacunas, el tratamiento, tan importante el tratamiento de las personas. Mientras se fabrican vacunas, un gran logro de la industria privada, de los investigadores también públicos y privados, sin duda fundamental. Vamos, sería absurdo negar la importancia de la colaboración público-privada y de la empresa privada, ¿no? Que atrae ese talento para la fabricación, la comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importante. Y volver al tema de las medidas que creo que no están suficientemente aprendidas. Los CDC, y a continuación va a ocurrir en España, ya dicen, no hace falta mascarillas en ningún establecimiento médico. Si leemos la noticia completamente, veremos que hay un parrafito que dice, bueno, de todas maneras, en los establecimientos médicos, si se llega a otra decisión de que es más prudente utilizarlas, somos libres. Ojo, ojo. Lo que pasa es que si quieren mensajes nítidos, la mascarilla ha salvado más vidas que la vacunación. Parece una exageración, perdón. Hubiera salvado más vidas que la vacunación si todos nos las hubiéramos puesto suficientemente. Los chinos lo dijeron claramente, los CDC de China, ¿no? El problema de Occidente es que no se usan las mascarillas. Hemos terminado usándolas, ¿no? Aunque sean de trapo. Sobre todo si te la pones tú y me la pongo yo. ¿Cuál sería el uso responsable de las mascarillas, incluso en momentos como vivimos? Para problemas como los que estoy comentando u otros. Yo creo que al menos utilizarlas en presencia de síntomas o en sitios en que claramente veamos, en fin, sitios muy cerrados, muy hacinados, que no tenga posibilidad de evadirme. Pues bueno, a mí el sentido común me dice, o si voy a una zona más contaminada, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Consumo responsable y saludable, uso inteligente y responsable de las mascarillas. Por supuesto, los medicamentos. Qué importante es. Porque mientras se fabrica una vacuna, que nadie nos dice que se va a tardar otros 9 meses o incluso 3, dicen algunos expertos, depende del virus, depende de las condiciones. Aunque fuera así, ¿qué hacemos mientras tanto? Tema de medicamentos, importantísimo. Anticuerpos monoclonal, la industria tiene ahí un papel inmenso. Tomamos nota. Cristina, hablábamos de formación, de necesidad de investigación, de la necesidad de meter en los planes docentes el concepto One Health desde los primeros cursos. Ahora me decías, hay buena disposición de las empresas, de las marcas, de estar ahí, de estar en un concepto que ven que es necesario. Pero, ¿quién va a implementar esto ya? ¿O cómo podemos adelantar ese futuro, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los empresarios y de esa colaboración público-privada, pero desde el punto de vista privado, ¿qué demandan las empresas hoy para trabajar en One Health y en los ODS? ¿Por dónde van a ir esos perfiles? ¿Hay perfiles? Yo creo que estamos viviendo un poco la época, son otras habilidades las que tienen, que lo estamos viendo en casa con nuestros hijos, ¿no? Son otras prioridades, otras habilidades, otras formas de relacionarse que van a conducir inevitablemente a otros perfiles en el trabajo. Yo creo todo el tema de aplicaciones, de digitalización, de gestión de la inteligencia artificial, de los datos. Todo eso lleva parejo, yo creo, nuevos perfiles y nuevas habilidades, no solamente en One Health, sino en todos los ámbitos. Pero en el ámbito de sostenibilidad es verdad que estamos viviendo una vorágine regulatoria y una avidez, ¿no? Sobre todo en el ámbito del cambio climático, a raíz de la intervención del sector financiero en los compromisos y de apostar por descarbonizar toda la economía y los sistemas de taxonomía, y todo el mundo quiere saber lo que es una inversión verde y lo que no es una inversión verde y quién me lo dice. Pues es verdad que hay una demanda muy alta de perfiles de quién es el que me soluciona esto, y yo sinceramente creo que no hay uno que soluciona esto. Yo creo que esto es un tema de mentalizarnos, de ir metiendo en todos los ámbitos la cuña, lo mismo del cambio climático que del One Health, que desde un ámbito profesional tienes que darte cuenta que colaborando con el de al lado te surge un nuevo mundo de posibilidades, y ahí es donde está el One Health y ahí es donde está el cambio climático, y esos van a devenir los perfiles del futuro, sin duda. Víctor, ¿cómo aprovechar las instituciones y las empresas que se están... O sea, ¿qué les podemos decir para que se sigan uniendo a esta ola de sensibilización y de buenas prácticas? ¿Y cómo podemos aprovechar lo que decíamos, que decía Cristina? Oye, esto va a veces por modas, por tendencias, por marcas que los medios empezamos a reproducir, pero iban llegando a la sociedad. ¿Cómo aprovechar esa buena ola para decirles...
venga, sumaros a esto y ya irá cogiendo forma, ¿no? Entre todos andando. Los médicos estáis acostumbrados al diagnóstico y a las terapias, ¿no? Mi diagnóstico es que la ola de preocupación ha aumentado enormemente y la tarea es cómo transformar esa enorme ola de preocupación que está en las empresas, que está en los ciudadanos, que está en las familias, ¿no? En ocupación efectiva, práctica y concreta, porque el mundo no se arregla con nuestras preocupaciones, se arregla con nuestras ocupaciones corresponsables. Madrid es muy grande, pero las calles, todas las calles de Madrid estarían limpias, todas las aceras de Madrid estarían limpias si cada cual barriera su trozo de acera. ¿A que sí? Y si en la calle, este edificio tiene una acera grande, pues más habría que barrer, el otro pequeñito, todo estaría limpio si cada cual. Entonces, tenemos que generar esa cultura de corresponsabilidad, ¿no? En todos los actores, en las empresas y tal. Felizmente, eso está pasando. Por ejemplo, nosotros promovimos en su momento, en el contexto de la Comunidad por el Clima, Sanidad por el Clima, donde haya más de 180 entidades de todo tipo que se están planteando descarbonizar, agarrar su cuota parte. La cuota parte del sector salud en España y en el mundo, que es más o menos lo mismo, sería 4,4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero proceden del sector salud. Bueno, pues esa es la cuota parte que le toca al sector salud. Manos a la obra a los hospitales, manos a la obra a las empresas farmacéuticas, manos a la obra las 20 y pico mil farmacias, manos a la obra los centros veterinarios, manos a la obra, es lo que toca, ¿no? Y felizmente ahora hay las razones ambientales que había antes, las razones económicas que se han añadido. Ahora es muy conveniente económicamente ahorrar energía, por ejemplo, ¿no? Y otra razón, será un mundo más seguro, porque depender de combustibles lejanos es un mundo o de alimentos lejanos, es un mundo de mucho riesgo. Entonces, por razones ambientales, por razones económicas, por razón de seguridad, es el momento no de la preocupación, sino de la ocupación. Os he dicho que para cuando os animarais nos teníamos que ir. Y se ha cumplido. Hemos terminado ya la primera mesa. Ha estado súper interesante, de verdad. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos dado estos distintos puntos de vista en esta primera mesa sobre los ODS y One Health. Gracias de verdad a los cuatro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.